Así que lo que hoy voy a compartir es algo que muy amorosamente y con mucha creencia y con mucho amor a Dios y a sus hermanos, Fernando Serrao ha hecho. Quiero empezar con un versículo de Tercera de Juan, por favor, 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y me salgo un poco de texto que me compartió Fernando. Me parece que es importante darnos cuenta que nuestro Padre le interesa que nosotros tengamos salud. No solamente le interesa que seamos prosperados solamente en todas las cosas y que nuestra alma prospere, sino que su voluntad es que nosotros tengamos salud. Por eso lo que en el día de hoy vamos a compartir es cuestiones sobre sanidad. Es el título que le puso Fernando a su compartir. Cuestiones sobre sanidad. Y vamos a hablar porque la sanidad está en las Sagradas Escrituras, está revelado en las Sagradas Escrituras. Y por ese motivo tenemos que darle la importancia que tiene. Ni más importancia de la que tiene que tener, pero tampoco darle menos importancia de la que tiene que tener, sino la importancia que Dios quiere que nosotros le demos, ¿verdad? Así que sobre cuestiones sobre sanidad vamos a hablar en el día de hoy. Así que vayan yendo al libro de Malaquías, por favor, ya les voy a dar la cita. Y en primera instancia tenemos que saber que recibir la sanidad de nuestro Dios depende pura y exclusivamente de la creencia que uno tenga. Es decir, nosotros tenemos que creer, y eso fue así a lo largo de toda la, vamos a decir, de toda la humanidad, se tuvo que creer para recibir la sanidad. El primer caso de sanidad lo tuvo Job. Él tuvo que depender de su relación íntima con Dios para ser sanado. Es decir, de la palabra de Dios que se revelaba en ese momento, él tuvo que depender únicamente de eso y no de otra cosa. Así que vamos ahora a Malaquías. Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Este versículo es el que vamos a tenerlo de referencia, pero no solamente en esta enseñanza, sino que tenemos que tenerla de referencia a lo largo de toda nuestra vida. Y por eso les decía, tenemos que tener en cuenta que nuestro Padre Celestial no cambia. Él no cambia, no cambia. Su voluntad para nosotros no cambia. Él no varía. Él es fiel. Por eso hoy empezamos con esto de la fidelidad de Dios. Muy bien. Yo Jehová no cambio. Esa realidad espiritual nos va a acompañar, en este caso, en el día de hoy, a lo largo de toda esta presentación, de esta porcioncita de enseñanza sobre sanidad que vamos a compartir en el día de hoy. Otro punto que tenemos que considerar, que a pesar de la invariabilidad de Dios, lo que sí se ha modificado a lo largo de los tiempos fueron las formas de relacionarse del hombre con Dios, es decir, las administraciones, lo que comúnmente se llaman administraciones, eso sí ha ido variando. ¿Por qué? Porque no era lo mismo cómo se relacionó Adán con Dios, cómo se relacionaron los creyentes de la época de Moisés, de la época de David, de la época de Daniel,
todas esas personas, qué relación tenían con Dios. No es la misma relación con Dios que tuvo nuestro Señor Jesucristo, no es la misma relación que tenemos hoy con Dios en la iglesia nueva, en la nueva iglesia, en la iglesia de hoy, del día de hoy. ¿De qué? Del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que ir viendo que cómo fueron obteniendo la sanidad en las distintas épocas y cómo está disponible en el día de hoy tener sanidad. Eso es lo que vamos a ver precisamente a lo largo de lo que vamos a ir viendo con respecto a las Escrituras. Muy bien. Vamos a dividir el tema de la sanidad en dos grupos. El primero es cuando uno está enfermo y necesita recibir la sanidad. Y el otro grupo que vamos a analizar va a ser cuando otra persona está enferma y necesita ser sanada. Entonces ya vamos viendo las perspectivas desde los dos puntos de vista. Vamos a analizar estos dos grupos en las distintas administraciones, haciendo hincapié en la administración de la gracia, que es la que estamos transitando hoy en día. Así que vamos a comenzar con el libro del Antiguo Testamento, Éxodo, capítulo 15, y vamos a arrancar desde el versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Muy bien. Este versículo del Antiguo Testamento nos enseña una característica de Dios. ¿Y cuál es una de las grandes características de Dios? Es Dios sanador. Jehová Rofeca. Muy bien. Y esta característica de Dios no ha variado a lo largo de todos los tiempos y no variará. Esa característica de Dios sanador está vigente hoy como estuvo vigente desde que Él formó al hombre. Pero vamos a ver que en el versículo que acabamos de leer están puestas las condiciones que en ese momento tenían para que el hombre obtenga sanidad. ¿Y cuáles eran? Lo vamos a repetir. Dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a su mandamiento, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad. Muy bien. Tenían que cumplir con todas estas condiciones que estaban mencionadas anteriormente. Muy bien. Ahora vamos a leer el Salmo 103, versículo 3. En el Salmo 103, versículo 3, leemos: Él, y se refiere a nuestro Dios Todopoderoso, es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Nuevamente leemos desde las Sagradas Escrituras que nuestro Dios es quien sana toda enfermedad y perdona todo pecado. Dentro de esta administración tenemos que entender cuál era el procedimiento para que esto se les cumpla a la administración del Antiguo Testamento, a los de Moisés, por ejemplo, o a los de David. Muy bien, el que perdona todas tus iniquidades, que sana todas tus dolencias, siempre y cuando vos oyeres atentamente la voz de tu Dios, hicieres y guardares todo lo que habíamos leído en el 15:26. Ahora,
En el supuesto caso que ellos no hubiesen cumplido, de hecho, hubo momentos que ellos no guardaron los mandamientos de Dios, no hicieron lo recto delante de sus ojos, no oyeron atentamente, como pasa hoy en día. Hoy en día hay gente que no cumple con lo que la palabra de Dios dice. Pasa exactamente lo mismo. En el Antiguo Testamento, en la época del Antiguo Testamento también pasaba exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál era la fórmula? ¿Cuál era el modo de acceder a la sanidad? Muy bien, vamos a Salmos 107, versículo 17. Y en el versículo 17 vemos las consecuencias de no hacerle caso a Dios, porque dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, se rebelaron, y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Muy bien. Y acá está la clave a lo que estábamos yendo. ¿Cómo hacían cuando no hacían lo que tenían que hacer? Muy bien, acá está, versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ahí está, la clave en ese momento era clamar a Jehová. El primer punto era hacer la voluntad de Jehová para no llegar a tener enfermedades. ¿No cumplieron con el primer punto? ¿Qué hicieron? Hicieron cualquier cosa menos hacer la voluntad de Jehová. Tuvieron las enfermedades. ¿Cómo salimos de esto? Clamaron a Jehová en su angustia, y Jehová, ¿qué hizo? Los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Perfecto. Dios respondía cuando el pueblo clamaba. Dios, el sanador, con su palabra los sanó. Ahora vamos a ver en 2 de Reyes 20, voy a leer solamente un versículo y cuando tengan tiempo les pido por favor que vean la vida de este rey Ezequías. Fue un creyente y así todo cayó enfermo. 2 de Reyes 25 dice: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Una vez más vemos quien necesitaba sanidad, evidentemente oró a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Vio sus lágrimas, porque habrá orado con tanto llanto, con tanta angustia, porque sabía que moría. He aquí yo te sano, le dice Jehová. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. La misma situación en el Antiguo Testamento. Dios oye la oración del creyente y Dios sana con su palabra. Muy bien. Esto, lo que estamos viendo en este momento, pertenece a una administración distinta, a una época distinta a la que estamos viviendo hoy. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. Si en el Antiguo Testamento había que orar por sanidad y hoy en nuestra administración seguimos orando por sanidad, ¿qué hacemos con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver cómo sucedieron los cambios, porque hubo un cambio, porque si no sería todo exactamente. Y vamos a después leer 1 de Tesalonicenses 5:17, que a nosotros en esta era, en esta administración, nos dice Dios a través de su palabra que oremos sin cesar. Oremos sin cesar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar orando en forma constante. Todo el tiempo tenemos que estar orándole a nuestro Dios.
Ahora, cuando sucede un hecho de un cambio en la salud de cada uno, está disponible otra cosa. ¿Se entiende? Entonces tenemos que aprender a distinguir, orar todo el tiempo y estar en comunicación constante con nuestro Dios, y tenemos que distinguir cuando pasa algo específico, qué es lo que nos instituyó nuestro Dios a través de su palabra que hagamos para subsanar cualquier cosa que suceda, en este caso, con la sanidad. Vamos a Jeremías, por favor. Jeremías 33, en el versículo 6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá, y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Muy bien, esta es ya una profecía que se ha cumplido con la venida del Mesías, ¿verdad? Hasta acá es una profecía que cuando la dice Jeremías no se cumplió, pero al venir nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, ya está cumplido. Muy bien, traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré, porque releo esto porque estamos hablando del tema de la sanidad, ¿verdad? Muy bien, Isaías 61:1, por favor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2, la primera parte, vamos a leer, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Sabemos, los que hemos leído los evangelios, que nuestro Señor Jesucristo leyó hasta esta parte y luego dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué significa? Que se haya cumplido esa escritura ese día indicaba que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como apóstol daba comienzo. A partir de ese momento comenzaba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el cual consistía en anunciar el reino de Dios, anunciaba la palabra de Dios e anunciaba las señales y lo anunciaba con milagros y con señales y con palabra. Dado que es imposible en una sola enseñanza, vamos a tomar algunas sanidades que ha hecho Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios le dio ese poder para que el Señor Jesucristo pueda sanar a las personas. Lucas 5, versículo 17. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. Y él estaba enseñando. ¿Y qué enseñaba? Y enseñaba seguramente palabra de Dios referida al reino venidero, ¿no es cierto? Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ah, perfecto. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Versículo 20. Al ver él, el Señor Jesús, la fe de ellos, la creencia que ellos tenían, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias?
¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: ¿tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. No era cuestión de qué pensaba la gente, sino era cuestión de hacer lo que tenía que hacer. Al ver que ellos creían que el poder de Dios estaba con el Señor Jesucristo para sanar, estas 4 personas más el paralítico creían eso. ¿Y qué pasó? Recibieron eso. ¿Por qué? Porque el poder del Señor estaba con él para sanar. Perfecto. Vamos a Mateo, vamos a ver otro caso más. Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. El Señor Jesucristo le dijo: yo iré y le sanaré. Él estaba dispuesto a ir hasta la casa de este señor, que no sabía ni quién era. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Quién estaba creyendo acá? ¿Quién estaba creyendo? El centurión estaba creyendo. Muy bien, porque yo soy hombre bajo autoridad. Yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo el Señor Jesús, yo le digo el Señor Jesús, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y esto va a ser ya después de la segunda venida del Señor Jesucristo. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya estaba profetizando sobre la administración que viene nuestro Señor Jesucristo. Y acá vuelve nuevamente en el 13 le dice, el contexto en ese momento, entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, vos, centurión, como creíste, así te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El Señor Jesucristo estaba dispuesto a ir a sanarlo al criado del centurión. El centurión solamente le dijo: di la palabra y mi criado sanará. ¿Hasta qué punto creyó este hombre? Y nuestro Señor Jesucristo se dio cuenta que él creyó tanto y le dijo: como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado. Como creíste, te sea hecho. ¿Vos querés ser sanado? Cree y como creés, te sea hecho. Como vos creés, te sea hecho ahora si es necesario. ¿Y te sea hecho por quién? Es la pregunta. Muy bien. El proveedor de la sanidad sigue siendo Dios. Por eso dice que el poder del Señor estaba con él. El poder de Dios es el que sana. Dios es el que sigue sanando. Dios es el que no cambia. Dios es fiel. Pero ya acá el Señor Jesucristo no le dijo: oremos por la sanidad de tu criado. No le dijo eso. Le perdonó los pecados en el antiguo registro y acá le dijo: listo, ya está sanado. ¿Por qué? Creíste y recibiste. ¿Qué hizo? Le ministró la sanidad. Cambió la forma. No dijo: sentémonos a orar. Y nuestro Señor Jesucristo era el que más oraba a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo oraba nuestro Señor Jesucristo. Oraba, pero en este preciso momento que necesitaban sanidad, no se puso a orar.
¿Por qué? Porque estaba disponible a hacer otra cosa y no orar. Hoy nosotros tenemos que orar sin cesar. Y cuando tenemos que hablar de sanidad, tenemos que hacer otra cosa, y lo vamos a ver dentro de un ratito. Juan 14:10, por favor. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Palabra de Dios que hablamos, palabra de Dios que ministramos, obras que se hacen y las hace Dios a través nuestro. Eso es lo que está diciendo acá en Juan 14:10. Dios es el sanador. Esa es su esencia y no cambia. Él anhela, Él desea la sanidad total y completa de los hombres. No cambia. Lo que ha cambiado es la forma de brindar esa sanidad. Ya no es a través de la oración, ya no era, hasta el momento de nuestro Señor Jesucristo, ya no era, sino era a través del poder ejercido, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, porque ya el poder estaba con el Señor, estaba con Él para sanar ese poder. Bueno, después de Pentecostés cambió la historia, para nosotros ahora tenemos disponible. ¿Se entiende? Lucas 8, por favor. Versículo 39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús había hecho a través del poder que el Señor estaba con él, del poder que el Señor, el Dios creador, le dio. Entonces, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho ¿quién? Dios. Porque es el poder de Dios que hace las cosas. Ni siquiera nosotros hacemos las cosas. Hechos 2:22, por favor. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que él hizo por su propia cuenta. No, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El Señor Jesucristo tenía la autoridad dada por Dios, quien trabajaba en él para que se manifiesten las señales. El mismo Señor Jesucristo nos alentó y nos motivó a que esto siga sucediendo de la misma manera en esta administración. Por eso le dijo lo que les dijo. Por favor, vayan a Juan 14:12. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El que en mí cree en el Señor Jesucristo, el que ha confesado, y hay que creerlo. Y creer es moverse en función de lo que sé y hacerlo. Eso es creer. Sabemos que hoy nuestro Señor Jesucristo está centrado a la diestra de nuestro Padre, pero Él tuvo que padecer un castigo tal que hizo que nosotros hoy podamos disfrutar de este beneficio. Nosotros ya solamente usamos el poder, pero gracias al sacrificio que Él realizó en la cruz. Lean Isaías, por favor. Vamos a Isaías 53, por favor. Isaías 53:4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué cosa? Curados. Esta profecía tuvo que ser cumplida en el Señor Jesucristo para obtener nuestra sanidad. Ya en la era de la Iglesia de la Gracia, esto es una realidad que nos toca a nosotros reclamar.
¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya hizo todo para que nosotros podamos gozar de este ministerio de la reconciliación, de que tengamos todo el poder que tenemos, y entre ese poder que tenemos está el de dar sanidad, y el que no tenemos que dejar que las enfermedades nos quieran apabullar. La sanidad es un derecho dado por Dios, que lo perdió Adán y lo reconquistó nuestro Señor Jesucristo. En esto es en lo que uno debe creer cuando tiene una enfermedad y recordar los logros obtenidos por nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo partido no es solamente para celebrar la Pascua y para recordarlo de tanto en tanto, sino que es mucho más profundo que eso, porque para eso tenemos que hacer memoria. ¿Por qué? Porque para eso Él dejó establecido que tenemos que hacer para nuestra sanidad diaria, y podemos hacerlo cada vez que lo hacemos, tenemos que hacerlo con honor. El cuerpo del Señor se puede discernir a diario para memoria de sus logros, fortaleciendo nuestra creencia para sanidad. Eso es lo que está disponible en el día de hoy. Ahora, de no llegar al punto de recibir la sanidad porque nuestra creencia de alguna forma no alcanza, ahí acudimos a un hermano en Cristo que nos ministre la sanidad, que es lo que vamos a ver en un ratito. Al primero que acudimos es a Dios en todas las áreas de nuestra vida, es al primero que acudimos a Dios. Nosotros tenemos que estar orando todo el tiempo a nuestro Dios. Nuestro Dios hoy nos dejó disponible ministrar sanidad. Entonces, si su palabra dice que nosotros tenemos que hacer su palabra, y hoy nuestro Dios a través de su palabra nos dice, yo a ustedes les he dado poder, y si Él nos dice, ministren sanidad, tenemos que hacer lo que nos dice, y eso es acudir a Dios, porque si yo creo que acudir a Dios es orando, estoy haciendo otra cosa que la que Dios me dice. Dios no me dice que no ore, Dios me dice que ore todo el tiempo. Ahora, cuando de sanidad se trata, Dios me dice, ministra sanidad. Esa es la forma de acudir a Dios en primera instancia, ministrando. Ahora, si no me sale ministrando porque de alguna forma o no creyó quien recibe, eso no quita que uno siga orando por lo que tiene que orar. Pero el primer paso, la primera instancia que uno tiene que hacer es ministrar. Por eso nuestro Señor Jesucristo hizo el sacrificio que hizo. Por eso Dios le dijo, bueno, no te puedo hacer pasar de esta copa porque lo que viene es mejor. Y hacia donde nosotros vamos va a ser mejor todavía que de lo que estamos hoy. Pero hagamos las cosas en el orden y según Dios nos dice que las hagamos. Vamos a ver en Hechos 1:8 las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo antes de ascender. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La primera instrucción fue que lo que iban a recibir era poder, el poder espiritual, el poder superior de Dios a cualquier poder del mundo. Nosotros tenemos el mayor poder, para luego sí poder serles testigo cuando uno manifiesta ese poder, pero antes tenemos que ver todo el contexto de lo que dijo. Marcos 16, versículo 15. Dice, y les dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, a los que creen. 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es muy importante, muy interesante esta primer palabra, tan chiquitita palabra de 2 letras, id. Id, la prédica del Evangelio hoy día con respecto a la salvación y al reino de Dios es esencial antes de ministrar sanidad. No podemos andar, no se puede pretender darle más relevancia a la sanidad que a la prédica del Evangelio del reino venidero. Lo que mandó a hacer nuestro Señor Jesucristo es ir y predicar por todo el mundo el Evangelio a toda criatura. Una vez que estamos predicando el Evangelio, viene acoplado, viene en sí esto de sanar y viene acoplado esto de las señales. Y la sanidad es una de las señales que le sigue a la prédica como aval de la misma. Vamos a ver un relato en Efesios, por favor, 1, y vamos a ver cómo queda cada vez un poquito más claro. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. ¿Qué es el espíritu de la promesa? Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y vamos a detenernos en esto. Para cada uno de nosotros que hayamos oído, tuvo que haber alguien que haya hablado. Para que cada uno de nosotros, es importante quienes nos han hablado la palabra, y es importante a quienes nosotros les hablamos la palabra de Dios, para que sepan todas estas cosas. Quiero explicar algo con respecto a la palabra arras. Dice, fuisteis sellados con el espíritu, ese espíritu de la promesa que nosotros tenemos, que es las arras de nuestra herencia. Según el diccionario bíblico de Douglas, dice, término comercial probablemente introducido en el occidente por los fenicios, significa estrictamente la primera cuota o anticipo de una donación o pago entregada a modo de seña como indicación de que el saldo se abonará más adelante. El pago de las arras obliga al pago del saldo pendiente y añade goce anticipado y primera cuota de la gloria venidera. Esto es impresionante. Es un poquitito, es una muestra de lo que viene, porque no es que con este ministrar sanidad y con este poder que tenemos para que Dios pueda hacer milagros a través nuestro, Dios puede sanar a través nuestro, podemos discernir espiritualmente cosas, podemos hablar profecías, podemos hablar en lenguas, interpretar las lenguas. Todas estas manifestaciones son solamente una pequeña muestra, un pequeño adelanto de lo que va a ser el reino venidero. Entonces nosotros estamos proclamando el reino venidero con todas estas manifestaciones. Tenemos este primer pago, este primer adelanto de lo que va a ser la gloria venidera, y tenemos que usarlo a este adelanto, asirnos de eso y movernos con eso y gozarnos en Jehová, porque tenemos esto. Hoy lo tenemos acá, y en la administración que viene va a ser totalmente distinto. Cuando vemos esto, verdaderamente nos ayuda mucho a entender lo referente al Espíritu Santo. Cuando lo vemos desde esta perspectiva de decir, es una pequeña cuota.
Y cuando alguien está enfermo, ¿qué hago? Ministro, y hago porque Dios dice que hagamos eso. Muy bien, vamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 2, versículo 4. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando el apóstol Pablo anunciaba el Evangelio, no lo hacía a través de su razonamiento lógico o de los conocimientos humanos. Él hablaba palabra de Dios, que Dios le daba para hablar, y la energizaba el poder dentro de él, energizaba ese poder dentro de él para manifestarlo. ¿Cómo energizaba el poder? La palabra de Dios dice que yo energizo ese poder hablando en lenguas, por ejemplo. 1 Tesalonicenses 2, versículo 13, dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Al ministrar sanidad, uno debe declarar palabras. Esas no son las palabras que nosotros tenemos de la humanidad, sino son palabras que Dios da cuando se opera el don de Espíritu Santo recibido, porque nosotros hemos recibido el don de Espíritu Santo. Son palabras que se necesita oír en ese momento, en esa circunstancia, y eso es lo que nosotros hacemos y creemos que eso es así. Por eso somos creyentes. ¿Creyentes de qué? De que Dios nos va a revelar, Dios nos va a decir qué hacer, cómo decir. Simplemente tenemos que hacer y obedecer lo que la palabra de Dios dice. Dios está trabajando en uno para que la manifestación fluya. Por eso es necesario estar orando en espíritu todo el tiempo, orar sin cesar todo el tiempo, para cuando suceda algo, hacer lo que tenemos que hacer. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es quien trabaja en nosotros a través del Espíritu que creó en nosotros. Uno opera el poder que el Padre nos dio y Dios lo energiza en ese mismo instante. 2 Corintios 3, por favor, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, porque nosotros la verdad que no somos competentes para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Dios es quien nos hace competentes para brindar la sanidad que Él desea que tengan las personas, que tengamos todos nosotros. Y Él mismo se encarga de energizar eso. Simplemente tenemos que creerlo. Nuestro trabajo es ministrar, energizar, hacer que fluya ese poder de Dios a través nuestro. Y quien recibió la enfermedad, creer que el poder de Dios fluye a través de quien ministra. ¿Y quiénes ministran? Nosotros, los ministros, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos los ministros de Dios en nombre de Jesucristo. 2 Corintios 4:7, ¿qué dice? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nuevamente, la excelencia del poder es de Dios, no de nosotros. Nosotros somos de barro. Muy bien, pero la excelencia es del poder de Dios, sea de Dios y no de nosotros. Para que no nos creamos nada. Después no nos creamos que nosotros somos los que sanan. No, es Dios quien sana. Dios es la fuente de poder. Nosotros ministramos ese poder a la gente en amor, siendo así colaboradores de Dios. Y vamos a Santiago 5:14, por favor. Volviendo al tema de la oración. Santiago 5:14 dice la pregunta: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Bueno, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo,
y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad uno por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto no quita en absoluto que se ministre sanidad. Entre los ancianos de la iglesia podemos estar ministrando sanidad y orando, y esto de ungirlo con aceite, y si no hay aceite, ¿qué hacemos? No, porque en realidad es que tenemos que orar por él en el nombre del Señor Jesucristo y ministrar el poder que tenemos en el nombre del Señor Jesucristo. La oración de fe salva al enfermo. Eso no quita que ministremos. ¿Estamos de acuerdo? Oración y oración es nuestra vida, la oración. Tenemos que estar orando todo el tiempo sin cesar a nuestro Padre. Pero en cuanto a ministrar sanidad, es exactamente hacer eso. De las 9 manifestaciones, todas las hace nuestro Dios a través nuestro. Nosotros solamente tenemos que creerlo. Para cerrar, es 1 de Pedro, ahora sí, 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno tiene que hacer lo que la palabra de Dios dice. Si Dios nos dio el poder del Espíritu Santo para que ministremos, y hay en Hechos, pónganse a leer Hechos, todos los ejemplos que nuestro Dios nos dio, nos ha dado de sanidades en el nombre de Jesucristo, ministrándole el poder de Dios a través de la creencia. Y si el que creía que iba a recibir, listo, recibió. En ningún caso, y no que que no hayan orado, seguramente sí, porque la oración es la parte vital del creyente. Tenemos que orar en todo el tiempo, orar sin cesar, nos está diciendo 1 de Tesalonicenses 5:17. Pero eso no es lo primero que tenemos que hacer ante la confrontación, ante la enfermedad. No, ante una enfermedad lo primero que hay que hacer es ministrar. ¿Por qué? Porque Dios nos dio ese poder para hacerlo. Listo. Dios lo dice, eso lo decide. Así que, Padre, te doy gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por tu hermosa palabra, Dios, por darnos entendimiento y sabiduría, y de nuevo, Dios, para poder hablar tu palabra y para poder conocer más tu corazón de amor y para poder estar cada vez más bendecidos conociéndote, Dios, conociendo tu corazón de bendición. Gracias por tremendo ejemplo que nos dejaste, nos diste de nuestro Señor Jesucristo, quien te ha hecho caso en todo, Dios, te ha hecho caso en todo. Y bueno, de hecho hoy está sentado a tu diestra y es nuestra cabeza del cuerpo. Gracias por abundarnos con tu palabra, por bendecirnos, por bendecir a cada uno de los que han escuchado en el día de hoy tu palabra. Y bueno, gracias porque siempre es de bendición para tus hijos y para quienes quieren ser tus hijos, Dios, confesando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En nombre de Él te doy las gracias. Amén. Amén.